A pesar de los momentos convulsos que vivimos, muchas personas desean viajar a la Unión Europea y no saben a qué atenerse debido a las restricciones establecidas por la COVID-19. Los requisitos para la entrada a Europa van variando cada mes. En el vídeo de hoy voy a darte información actualizada de marzo del 2022 sobre la entrada a Europa y las medidas adoptadas recientemente por el Consejo Europeo. Yo soy Sara Milanés, filóloga e investigadora cubana radicada en España y me dedico a generar contenidos en las redes sociales para que estés bien informado. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Los países miembros de la Unión Europea siguen los criterios contemplados en la recomendación del Consejo Europeo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea. Por ello, es necesario antes de salir de tu país de origen comprobar si tu país de inicio de viaje está en el listado de los países o zonas de riesgo y alto riesgo, así como las restricciones implementadas. Actualmente, por suerte, no existen países categorizados como de alto riesgo. El Consejo Europeo viene valorando hace algunos meses la recomendación sobre el levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la Unión Europea. Y el 22 de febrero reciente, el Consejo Europeo anunció una recomendación actualizada sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea. Las modificaciones introducidas responden a la evolución de la pandemia, al aumento de la aceptación de la vacunación, a la administración de las dosis de refuerzo y al reconocimiento de un número creciente de certificados emitidos por terceros países como equivalentes al certificado digital COVID de la Unión Europea. Estas recomendaciones comenzaron a aplicarse el 1 de marzo del presente 2022, es decir, hace solamente 3 días. Se ha determinado, de acuerdo con la recomendación, que los Estados miembros deben permitir los viajes no esenciales para, en primer lugar, las personas vacunadas. En segundo lugar, las personas recuperadas. En tercer lugar, para viajeros esenciales y para todos los viajeros no esenciales desde un país en la lista de la Unión Europea. No obstante, para algunos de estos viajeros podrían aplicarse medidas adicionales, como por ejemplo las pruebas PCR antes del trayecto. Ahora explicaré cómo se llevarán a cabo estas restricciones. Se levantará la restricción temporal de viajes no esenciales a la Unión Europea para, en el caso de las personas vacunadas y recuperadas, pero solamente si han concluido la serie completa de vacunación primaria, con una vacuna aprobada por la Unión Europea o por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es decir, siempre que hayan recibido estas personas la última dosis de la serie de vacunación primaria, al menos 14 días y no más de 270 días antes de su llegada, o si han recibido una dosis de refuerzo. Además, para personas que se han recuperado de la COVID-19 dentro de los 180 días anteriores de viajar a la Unión Europea. En el caso de las personas vacunadas con una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud, también se podría exigir una prueba de PCR negativa tomada como mínimo 72 horas antes de la salida y se podrían aplicar medidas adicionales, como por ejemplo la cuarentena o el aislamiento. También se podría exigir una prueba de PCR negativa antes de la salida para las personas que se han recuperado de la COVID-19, así como para las personas que han sido vacunadas con una vacuna aprobada por la Unión Europea, pero que no tiene un certificado de la Unión Europea o su equivalente. Como puedes ver, la buena noticia es que no solo se están reconociendo las vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, EMA, sino también todas las vacunas reconocidas por la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, como es el caso de la Sinopharm y la Sinovac. Esto no significa que se eliminen todas las pruebas o las cuarentenas, pero queda claro que los viajeros que tengan estas dos vacunas que antes no eran aprobadas por la EMA van a ser considerados vacunados por los países miembros.
Pero siempre debes informarte de los requisitos del país hacia donde viajes, porque por ejemplo, España ya aceptaba todas las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Ten en cuenta que son solo recomendaciones del Consejo Europeo y cada país es autónomo de decidir si las aplica o no. Por tanto, es aconsejable también verificar la situación con respecto a las vacunas respectivas administradas de terceros países, debido a que la situación puede ir evolucionando y así dispondrás de cualquier información importante para tu viaje. En cuanto a viajeros esenciales, te cuento que cuando sigan aplicándose las restricciones de viaje, las siguientes categorías de personas deben estar exentas independientemente del lugar desde el que viajen. Por ejemplo, los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares, los residentes de larga duración en la Unión Europea y sus familiares. También podrán permitir viajar a los viajeros con una función o necesidad esencial. En ese caso se incluye a los profesionales de la salud y del cuidado de personas mayores, incluidos los investigadores de la salud, los trabajadores fronterizos, los trabajadores temporales de la agricultura, el personal del transporte y del mar, los trabajadores altamente cualificados si su empleo es necesario y el trabajo no puede posponerse o realizarse en el extranjero. Además, están incluidos los diplomáticos, el personal de organizaciones internacionales, el personal militar, los trabajadores de ayuda humanitaria, los pasajeros en tránsito, pasajeros que viajen por motivos familiares imperativos, las personas que necesitan protección internacional o que viajan por otras razones humanitarias, las personas que viajen con fines de estudio. Ahora hablaré de los viajeros no esenciales de países de la lista. Esta lista de países para los que los Estados miembros deberían levantar gradualmente las restricciones de viaje se revisa y se actualiza cada 2 semanas. Los viajeros no esenciales de los países de la lista deben poder viajar a la Unión Europea. Pero, ¿cuáles son los países en la lista de la Unión Europea? Pues están Bahrein, Chile, China, que está sujeto a confirmación de reciprocidad, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Qatar, Perú, Ruanda, Arabia Saudita, Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, las 2 regiones administrativas especiales de China, que son Hong Kong y Macao. Además, para Taiwán también deben eliminarse gradualmente. Los residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano deben considerarse residentes de la Unión Europea a efectos de la recomendación del Consejo Europeo. En el caso de los niños mayores de 6 años y menores de 18 años que cumplan las condiciones establecidas para adultos, deben poder viajar. Todos los demás niños mayores de 6 años y menores de 18 años deben poder viajar con una prueba de PCR negativa tomada como mínimo 72 horas antes de la salida. También se le podrán exigir pruebas adicionales después de la llegada, así como cuarentenas o aislamiento. Para los niños menores de 6 años no se deben aplicar pruebas ni requisitos adicionales. ¿Cuáles son los criterios relacionados con la situación epidemiológica que se tienen en cuenta al decidir si un país no perteneciente a la Unión Europea debe incluirse en esta lista? Pues para que se levanten las restricciones para todos los viajeros de un tercer país dado, bajo las nuevas reglas, el número de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días se eleva de 75 a 100. Debe haber además una tendencia estable o decreciente de casos nuevos durante un periodo en comparación con los 14 días anteriores. Más de 6.000 pruebas por cada 100.000 habitantes realizadas durante los 7 días anteriores. No más del 4% de pruebas positivas entre todas las pruebas del COVID-19 realizadas en los 7 días anteriores. La naturaleza del virus presente en un país en particular si se han detectado variantes de interés o preocupación. La respuesta general del país a la COVID-19. Y también debe tenerse en cuenta periódicamente la reciprocidad caso por caso. Las recomendaciones de la Comisión Europea indican además
que es apropiado comenzar a considerar pasar a un enfoque puramente basado en la persona y así dar más tiempo a los terceros países a aumentar sus tasas de vacunación. Dicha recomendación será revisada por la Comisión antes del 30 de abril del presente año 2022 para considerar la eliminación de la lista de países. En caso de que proceda, también se propondrá suprimir la lista. Así que vamos a llenarnos de esperanzas. Hay que ser optimistas y positivos, porque es posible que en abril se suprime el listado y realmente todo vuelva a la normalidad. También el Consejo Europeo ha habilitado un mecanismo de freno de emergencia. ¿En qué consiste? Pues cuando la situación epidemiológica de un tercer país empeore rápidamente, si se ha detectado una variante preocupante del virus, los Estados miembros de la Unión Europea deben adoptar una restricción temporal y urgente de todos los viajes a la Unión. Pero ese freno de emergencia no debe aplicarse a los ciudadanos de la Unión Europea, ni a los residentes de la Unión Europea de larga duración, ni a ciertas categorías de viajeros esenciales, quienes no obstante deben estar sujetos a pruebas y medidas de cuarentena adecuadas, incluso si están completamente vacunados. Te reitero que las recomendaciones del Consejo Europeo no son un instrumento jurídicamente vinculante, sino que las autoridades de los Estados miembros siguen siendo responsables de implementar su contenido. Por otro lado, aclararte que toda la información que he explicado en este video se basa en los datos más recientes facilitados por los Estados miembros de la Unión. No asumo ninguna responsabilidad en las decisiones que tomes basadas en ella. Puedes revisar el contenido en el enlace que te dejaré en la caja de descripción de este video. Espero que te haya gustado este contenido para dar un poco de claridad a lo referente a viajar en este momento a la Unión Europea. Un abrazo fuerte, deseo que tengas un feliz y precavido viaje a Europa cuando llegue tu momento y recuerda que nos vemos aquí cada semana.